Buenas tardes a todos mis compañeros y a la maestra Katy. Espero que se encuentren bien en este día. Para comenzar, mis compañeros y yo somos del primer semestre del Instituto Centro de Enseñanza Técnica Industrial de Plantel Tolala. Para comenzar, nosotros somos del equipo 1, integrado más bien por Josep Emanuel, Alan Jafet, Diego Eduardo de la Mora, Víctor Ageo y su conductor y presentador Samuel Vázquez. Para esto, vamos a dar a entender sobre los prototipos sexuales. En ellos entra la narración. A nosotros nos tocó pues hablar más bien sobre la narración. Entramos con la primera diapositiva que vamos a hablarles sobre los prototipos sexuales, ya que es muy importante hablar sobre ello. ¿Qué es un prototipo textual? Los prototipos sexuales son las características estructurales de los textos que definen un texto como tal, ya sea identificar datos de una narración, de una descripción, de una exposición, entre otros. También es identificar características, tipos, etc. Cada prototipo textual tiene un lenguaje y estructuras externas e internas. En esto voy a explicar sobre las características o elementos de un prototipo textual. Primeramente, las características externas. Estas se observan a simple vista sin necesidad de leer el texto y se refiere a la distribución del contenido, el esquema de presentación. Ahora la segunda, que son las características internas. Estas son aquellas características que se observan al leer un texto, tales como la objetividad, la subjetividad, marcas textuales, modos discursivos y prototipos textuales. ¿Cuáles? Para también dar las propiedades de prototipo textual, tenemos que un mensaje ya sea transmitido completamente, y para que cierre esa idea, los párrafos deben tener una relación y un orden. En esto hay tres conceptos muy importantes para su orden, que es la adecuación, que es adaptar el lenguaje para que sea comprendido. También tenemos la cohesión, que es producir un mensaje lingüísticamente llamativo basado en ideas expresadas. Y tenemos por último la coherencia, que es tener una relación lógica entre el tema y la estructura. Y después tenemos cómo se clasifican los prototipos textuales, que en esto entra la narración, la descripción, la exposición, la argumentación y el diálogo. Entre estos les vamos a hablar sobre la narración. Entonces vamos con la siguiente diapositiva. ¿Qué es una narración? La narración cuenta de manera ordenada un suceso o historia, ya sea real o imaginaria. Intervienen personajes ficticios y eso permite organizar los acontecimientos de manera coherente. Las narraciones se presentan con una introducción, nudo o desarrollo y un desenlace. Eh, Tenemos también los elementos que distinguen una narración, que esto es muy importante, que en primero tenemos el narrador, que es quien cuenta la historia. Puede ser alguien real o imaginario. Narrador puede ser también cómo va escrito el cuento o la narración, principalmente, que ya sea si es en primera persona, en segunda persona, en tercera persona. Tenemos los acontecimientos, que estos son muy importantes, ya que esto define la acción, los personajes, entre otros. Y también tenemos los personajes, que son los participantes en el relato. Tenemos el tiempo, que indica cuándo suceden los hechos. Y por último tenemos el lugar o espacio, que es el lugar donde suceden los acontecimientos y las circunstancias que los rodean. Ahora también les voy a hablar sobre que la narración es posible notar el transcurrir el tiempo. ¿A qué me refiero? Es que esta puede pasar de cierta manera
algo que se desarrolla en el tiempo. Para ello se utilizan muchos sustantivos y verbos, perdón, que son los que determinan la cronología. Para dar a entender más sobre lo que le estoy diciendo, vamos con este ejemplo. Ejemplo de un texto narrativo o tiempo narrativo. Tenemos que si encontramos en el texto un elemento que determina el paso del tiempo, podemos clasificarlos como textos narrativos. Estos textos pueden expresarse tanto en prosa como en verso, aunque lo encontramos la mayoría en prosa. Y a esto también le podemos llamar tiempo narrativo, que es la perspectiva temporal en la que se encuentra el narrador, el punto de observación que le muestra el lector. Ahora pasamos con este ejemplo, que es una pequeña narración. Pero para comenzar a leer esto, les voy a contar que el tiempo narrativo también se presenta en diferentes planos de estudio, que es el tiempo referencial histórico, el tiempo de la historia y el tiempo del relato. Eh, Ahora les voy a leer esto. Había un señor en el estacionamiento, de aspecto pálido y visiblemente preocupado. Vestía un traje viejo y empolvado que parecía haber sido azul marino en sus mejores tiempos. Solo calzaba un zapato sin agujeta y su otro pie desnudo pisaba el suelo áspero y húmedo. Caminaba tambaleante de un lado a otro hasta que tropezó y cayó al suelo. Entonces, para encontrar el tiempo narrativo tenemos que encontrar el paso del tiempo. Aquí les voy a mostrar cuáles verbos son los que determinan este paso del tiempo. Tenemos nada más estos últimos dos verbos, tropezó y cayó, ya que se encuentran en marcas temporales y como el narrador nos lleva de presente al pasado. De presente al pasado, ya que muchos verbos de aquí están en presente como caminaba. Eh, Esto caminaba se menciona en presente y tropezó y cayó, pues, obviamente se muestra en pasado. Y pues en la narración podemos notar un antes y un después. Ahora vamos con la siguiente. Espero que les haya gustado este ejemplo. Ahora pasamos con la siguiente diapositiva. Ejemplo para identificar los datos de una narración. Como ejemplos de una narración, pues identificar el personaje, la acción, el tiempo, el espacio, etc. Entonces, tenemos este cuento, que había una vez un zorro que caminaba sediento por el bosque. Mientras lo hacía, vio en lo alto de la rama de un árbol un racimo de uvas, las cuales deseó al instante al servirle para refrescarse y apagar su sed. El zorro se acercó al árbol e intentó alcanzar las uvas, pero estaban demasiado altas. Tras intentarlo una y otra vez, sin conseguirlo, el zorro finalmente se rindió y se alejó. Viendo que un pájaro había visto todo el proceso, se dijo en voz alta que en realidad no quería las uvas, dado aún no estaban maduras y que en realidad había cesado el intento de alcanzarlas al comprobarlo. Entonces, para identificar esto tenemos que buscar los personajes que hay aquí, eh, también los lugares, las acciones, etc. Entonces, aquí les voy a explicar cómo las identificamos. Entonces, como vemos, aquí ya están subrayadas las cosas importantes, que tenemos que la narración o el narrador es escrita en tercera persona, que en tercera persona ya que presenta los hechos que le ocurren a alguien más, eh, puede ser o no ajeno a los acontecimientos. Y también tenemos lo que son los personajes, que es el zorro y el pájaro.
Solo están esos dos. Después tenemos la acción, que el zorro intentaba alcanzar el racimo de uvas, ya que estaba sediento. Tenemos el tiempo que apenas se encuentra el zorro caminando por el bosque y de repente se da cuenta que hay un racimo de uvas, pero no a su alcance, y un pájaro que lo apoya. Y por último tenemos el lugar y espacio, que es el bosque y en algunas ocasiones se muestra del árbol. Espero que hayan entendido este ejemplo para identificar los datos de una narración. Ahora tenemos lo que es eh, dónde puedes encontrar la narración y cómo se utiliza. Pues aquí la narración tiene mucha utilidad en la vida diaria. La narración se utiliza en textos literarios. ¿Cómo en textos literarios? En textos literarios como el cuento, la novela, la fábula, la epopeya. Si se preguntan qué es una epopeya, es un subgénero épico o poema narrativo extenso. En estos relatan sobre historias o guerras históricas. También tenemos la leyenda, la égloga y la sátira. Si se preguntan qué es una sátira o sátira, es un propósito moralizador, lúdico o meramente burlesco. Eh, y también tenemos que la narración la podemos encontrar en los textos periodísticos narrativos, como en textos periodísticos narrativos, como en la nota informativa, la crónica y el reportaje. Ahora nos preguntamos, ¿cómo desarrollar una narración? La narración que se construye con un tiempo verbal, generalmente pretérito y pretérito indefinido. Y también se plantea a partir de un punto de vista. Puede ser en primera persona, considerada como narrador protagonista, o si tienen más dudas sobre primera persona, es cuando cuenta los hechos que le están ocurriendo o han ocurrido a él. Tenemos la segunda persona, que es conocida como narrador testigo, eh, y la tercera persona, que es conocida como narrador um, omnisciente, o también que presenta los hechos que le ocurren a alguien más, puede ser o no ajeno a los acontecimientos. Y tenemos que para narrar se exige primero observar los hechos o las acciones, escoger los momentos más importantes de las experiencias o dignos de ser contados y por último ordenarlos. Y después de esto, vamos con la siguiente diapositiva. Ahora tenemos, ay, perdón. Ahora tenemos que la narración se divide en subjetiva, que dice quien cuenta todo, que es uno de los personajes del relato. Objetiva, que el narrador se limita a ser un observador y relatar el hecho. La histórica, que es lo contado se refiere a un acontecimiento del pasado. Realista, se apega finalmente a la realidad, aunque le reste fuerza al lenguaje. Fantástica se refiere a hechos que difícilmente ocurrirán en la realidad. Y tenemos por último la ciencia ficción, que se refiere a hechos que podrían ocurrir en el futuro. No, antes de eso, tenemos que la, en esta de las partes de la narración, tenemos que estas son una de las maneras de ser narrada. O muy bien, esas son las maneras para que narres tú tus historias o tus experiencias. Eh, También el propósito de, de la narración es que esta
consiste en relatar algo delimitado por el tiempo, el espacio donde se suscitan los hechos y se vale de los verbos y sus nativos para construir la historia. Ahora tenemos esa diapositiva que es la conclusión de la narración. Mi concepto sobre la narración es describir una serie de hechos a un público, un suceso que nos haya pasado últimamente en nuestras vidas, para que se den una idea de lo que hemos vivido, eh, alguna cosa de lo que fuimos testigos, o etcétera. Para ser más claro, esto es como una experiencia, un accidente que nos haya pasado, una pelea, o alguna, o desgraciadamente, hasta un asalto. Como sabemos, la narración fue en sus orígenes una de las formas en la que los adultos educaban a los niños. Y es aquí donde la narración nos ha servido para contarnos, expresar nuestras ideas y compartir nuestra vida con el resto de los seres humanos. Sin embargo, tenemos que la narración es un concepto que abarca un terreno bastante amplio. En esto, pues, se encuentra todas las experiencias que hemos tenido. Y por último, muchas gracias y espero que esto sea de su agrado. eh, y espero que sí le hayan entendido a la narración. Muchas gracias.